¿Cómo van, estimados estudiantes? La clase de hoy será el punto. Pues bien, estamos ya en la lección 11 y vamos a seguir avanzando. El punto. El punto tiene una ubicación. Como vemos acá en perspectiva, en el lado derecho, el punto 1 tiene de profundidad 5, de alejamiento 6 y de cota 8. Fíjense ustedes que la profundidad va desde la línea de tierra vertical hacia la izquierda, tomando 5 unidades. Y ahora las vamos a ver. Ahí está, las 5 unidades. Bien, la cota, o perdón, el alejamiento. El alejamiento viene desde la línea de tierra horizontal hacia abajo, digamos, en este caso. Veamos, es todo esto. Y finalmente la cota, que es la altura del punto. Y la altura se puede medir en el plano frontal y fíjense, es esa la altura a partir de la línea de tierra. En ese sentido, se trabaja en el sistema diédrico. Vean ustedes, ahí tenemos la proyección en el gráfico de la izquierda, la proyección 1H en el plano horizontal, 1F en el plano frontal y 1P en el plano de perfil, con los datos que están acá, que indican de la profundidad 5, alejamiento 6 y cota 8. Ahí tenemos el alejamiento, la profundidad y la cota. Y de esa manera se representa el punto. Bien, vamos a continuar. Vamos a saltar algunos detallitos que no son tan importantes en este momento. Este es un posible examen y les preaviso. Se les dará una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí del A a la H, ahí están los datos, y luego se hará la representación del objeto. En este caso es la representación del Denver Art Museum Frederick de Hamilton. Muy interesante, del arquitecto Daniel Libeskind. Bien, sigamos avanzando. Empecemos ahora en lo que es la recta. Si con un punto hemos obtenido solamente un punto, con 2 puntos podemos obtener una recta. Veamos el caso de esta recta llamada H, que está en color verde. Fíjense ustedes, es HF, que está compuesto de 2 puntos, de A y B. Y en su proyección horizontal también tiene A y B. Por tanto, la recta se llama H y la proyección en el plano horizontal se llama HH y en el plano frontal HF. Lo mismo ocurre con este otro tipo de recta, la roja, por ejemplo. La roja es una recta oblicua o cualquiera, ¿no? Que no es paralela ni perpendicular a ninguno de los planos de proyección. Y tenemos otra recta que sería la azul, que sería una recta vertical. Tenemos ahí 3 tipos de rectas. Y aquí en perspectiva también podemos observar de igual forma la recta horizontal, fíjense, la recta oblicua y la recta vertical en color azul. Y de esa forma hay también muchos tipos de rectas. Vayamos viendo. Por ejemplo, esta es una recta frontal. Es una recta frontal y las características cuando se hace en los planos del triedro es que la proyección horizontal debe ser paralela a la línea de tierra y la proyección de perfil es paralela a la línea de tierra pero vertical. Y tenemos otra, por ejemplo, que esta sería la recta de perfil.
Vamos a ir repasando. Aquí tenemos nuevamente la recta horizontal. ¿Qué características? Que es paralela a la línea de tierra, ¿no? Y en el espacio, fíjense, en el espacio es paralela al plano horizontal y no tiene relación de perpendicularidad ni paralelismo a los planos de proyección. Veamos ahora esta otra. Esta otra es una recta horizontal que, como un apellido podemos ponerle, es una recta horizontal perpendicular al plano frontal. En perspectiva, aquí en isométrico podemos ver claramente a la recta R, que es perpendicular a la frontal, y sus proyecciones, la horizontal es perpendicular a la línea de tierra y la frontal, perdón, la de perfil es perpendicular al plano frontal. Y justamente aquí podemos ver que tenemos un pequeño rosito y debería ser RF y no RP y no RF. Bien, vayamos, tenemos otros tipos de recta. Fíjense, esta otra recta horizontal es recta horizontal pero perpendicular al plano de perfil. Y veamos cómo se ve en 3D claramente lo que les había dicho. Bien, vayamos a otra. Esta es la recta vertical que habíamos visto ya en un principio, cuya característica es que es perpendicular al plano horizontal. Veamos cómo se ve ahora en 3D. Sigamos. La recta oblicua que ya habíamos visto que no tiene relación de perpendicularidad ni paralelismo con ninguna de las líneas de tierra o ninguno de los planos de proyección, tal como podemos ver aquí en la perspectiva isométrica. Sigamos, hay una recta también que pasa por la línea de tierra. Fíjense, en la proyección de perfil podemos ver claramente que el punto atraviesa la línea de tierra, pero veamos en perspectiva cómo es. Ahí está. Pueden aprovechar de sacar screenshots para ir teniendo una colección en fotos de todos los tipos de rectas. Y esto les adelanto también que será el examen para que ustedes puedan ir detectando los tipos de rectas y planos. Bueno, sigamos, vamos a pasar por este momento y fíjense también, si damos el examen tendrán que ustedes que indicar cuáles son rectas oblicuas, cuáles son rectas horizontales, etcétera, ¿no? Pero vayamos pasando. Ahora vamos a irnos a la tercera parte. Hemos visto el punto, la recta, ahora el plano. Fíjense que ahora necesitamos 3 puntos para un plano. O sea, 3 puntos nos pueden definir un plano. Y aquí en el 2D podemos ver claramente cómo está definido por el punto 1, 2 y 3 en sus 3 proyecciones, vertical, frontal y horizontal. Y veamos cómo se ve en perspectiva. Ahí está en perspectiva isométrica cómo se ve el plano 1, 2, 3. Vayamos a algunos detalles de los planos. Entonces, un plano se puede definir por 3 puntos no alineados, ¿ya? También por 2 rectas que se cortan. Vayamos viendo. Se puede definir con 2 rectas que se cortan y no 2 rectas que se cruzan. Con 2 rectas paralelas, una recta y un punto, o 3 puntos no alineados, como hemos visto en el triángulo. Sabemos que un plano es una superficie llana, muy llana. Bien, también se puede dibujar mediante sus trazas. Y aquí tenemos una representación del plano mediante solamente trazas. Pero, ¿qué son las trazas? Son las intersecciones de ese plano en los planos de proyección. Aquí tenemos la traza alfa F, alfa H y alfa P. Es decir, la intersección con el plano de frontal, con el plano de perfil y con el plano horizontal. A eso llamamos trazas. Y las trazas generalmente se utilizan con letras griegas. Aquí tienen
el alfabeto griego. Bien, el plano y sus proyecciones. El plano, al igual que el punto y la recta, también tiene proyecciones. Veamos cómo sería un plano horizontal en sus proyecciones. De arriba yo vería un cuadrado, si es un plano cuadrado, obviamente, ¿no? Y de frente solo vería una línea. Y de perfil vería también una línea. Veamos en perspectiva, pero esto es lo que les estoy explicando. En perspectiva tenemos el cuadrado en el espacio, las dos proyecciones verticales y la proyección horizontal. Vayamos entonces, ya habíamos visto el plano horizontal, cómo se representa, ¿no? Si es mediante solamente trazas, entonces lo que se intersecta a los planos de proyección nada más los representan. No es necesario, como en este caso, representar inclusive en la proyección horizontal el cuadrado, pero si ustedes lo hacen también está bien. Son dos formas de representar. Vayamos avanzando. Aquí tenemos el plano vertical frontal. Aquí tenemos el vertical de perfil, que nada más es paralelo al de perfil y cómo se grafica en 2D y en 3D. Aquí tenemos el plano vertical con un cierto giro, ¿no? Donde sus trazas podemos ver que son dos trazas verticales y una es diagonal en el plano horizontal. Aquí tenemos un plano con pendiente que es perpendicular al plano de perfil. Aquí tenemos otro plano con pendiente, también perpendicular al plano de perfil. La diferencia entre este y este otro, que es que el de arriba pasa por la línea de tierra y este en cambio no pasa por la línea de tierra. Vayamos con otro. Este es otro plano con pendiente, pero perpendicular al plano frontal. Y este es un plano oblicuo, un plano cualquiera, ¿no? Que no es perpendicular ni paralelo a ninguno de los planos. Y nuevamente en la práctica. Por ahora nos quedamos ahí en esta lección. Gracias.